Hola, bienvenidos a la Casa de Ciencias de la Salud. El día de hoy continuaremos con el bloque 1, que es bases conceptuales del proceso salud-enfermedad y del cuerpo humano. Sin embargo, hoy analizaremos los temas de niveles de organización del cuerpo humano y lenguaje médico. ¿Cuántas veces no hemos asistido a una consulta o a un hospital por alguna enfermedad y nos empiezan a hacer preguntas manejando palabras que ni siquiera habíamos escuchado o que no habíamos o que no conocemos el significado de ellas? Precisamente el día de hoy hablaremos sobre ese tipo de palabras, esos conceptos, para a lo mejor lograr comprenderlos un poco más. El cuerpo humano es algo esencialmente distinto a un organismo animal. Martin Heidegger. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Los niveles de organización del cuerpo humano son estos que tenemos enlistados aquí: el nivel químico, nivel celular, nivel tisular, que se refiere a los tejidos, nivel orgánico, que se refiere a los órganos, nivel de aparatos y sistemas, que son todos nuestros sistemas digestivos, respiratorios, etc. Y nivel de organismo, que es en sí todo el organismo de nosotros, todo el cuerpo humano. Analicemos cada uno de ellos. En el caso del nivel químico, tenemos bioelementos primarios, que son los que forman en sí a cada uno de los seres vivos. Entre los que mayor porcentaje se encuentran en un ser vivo son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los bioelementos primarios. Y esos bioelementos primarios también se encuentran en el azufre y en fósforo en menor proporción, pero los principales son estos cuatro, los CHON, los elementos CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos son encargados de formar a las biomoléculas. Estos son bioelementos porque se encuentran en el cuerpo humano y son encargados de formar a las biomoléculas, que estas biomoléculas son los glúcidos o carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estas biomoléculas van a formar estructuras mucho más complejas y van a estar presentes dentro de una célula para que ésta tenga función, y de ahí se deriva el nivel celular, que es precisamente el conocer el funcionamiento de esas células, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos, o cómo se van diferenciando cada una de esas células. Por ejemplo, a partir de células madre o stem cells se forman otras células madre, o también se pueden diferenciar en otras células, como lo son, por ejemplo, las neuronas, como lo son hepatocitos, glóbulos rojos, leucocitos, etc. A través de una sola célula se forman todas las demás. Esto depende del lugar a donde vaya a ser dirigida o donde se encuentre para poder formar los órganos o los tejidos. En el caso del nivel tisular, pues tenemos varios tejidos. El conjunto de varias células iguales forma un tejido, y existen diferentes tejidos: tejido epitelial, que es la piel; tejido sanguíneo, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas; tejido óseo, que es el que se encuentra en los huesos y lo forman los osteocitos, son las células de los huesos; tejido adiposo, que está formado por adipocitos, son las células del tejido adiposo; tejido nervioso, que está formado por las neuronas; tejido muscular y el tejido muscular. También estos tejidos, la unión de estos tejidos forma a los órganos. Por ejemplo, tenemos el cerebro, tenemos las costillas, tenemos el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, los intestinos, aparatos reproductores, sistema urinario, etc. Todos esos órganos están formados por tejidos, y la unión de varios órganos forma a los sistemas. ¿Cuáles sistemas son los que existen en el cuerpo humano? Son el sistema óseo, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema locomotor, sistema circulatorio, sistema nervioso, los aparatos reproductores masculino y femenino, el aparato urinario, el sistema endocrino, el sistema linfático o inmunológico y el sistema tegumentario. Son los 11 sistemas que existen en el cuerpo humano y que todos deben de funcionar óptimamente para formar un organismo, formar a un individuo. Ahora veamos el lenguaje médico. En el caso del lenguaje médico existen varios prefijos y sufijos que se utilizan para la formación de ciertos conceptos que se utilizan en la medicina o en el área de la salud. Por ejemplo, tenemos en el caso de los prefijos ecto, que significa fuera; endo, que significa dentro; epi, encima; exo, fuera también;
extra también significa fuera, hetero que significa desigual, hemi que es mitad, etcétera, etcétera. Y en el caso de los sufijos tenemos algia que significa dolor, itis que es inflamación, logía que significa estudio tratado, oma tumoración, osis alteración, patía enfermedad y bueno. Podemos encontrar muchas palabras que tienen estos prefijos o estos sufijos y dependiendo del contexto en el que esté, dependiendo de la otra parte de la palabra, vamos a poder encontrar el significado de ella. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la hipertensión. ¿Qué es esto? Es la presión arterial alta. Tenemos el prefijo hiper, que veíamos ahorita que significa alta, y tensión, pues es la presión arterial. Es la hipertensión, presión arterial alta. Luego tenemos subdérmico. Aquí tenemos a una mujer de seguro que le están poniendo un implante subdérmico, que es por debajo. Sub significa por debajo, dérmico es de la dermis, o sea la piel. Entonces un implante anticonceptivo es lo que le están poniendo a esa mujer. Entonces subdérmico significa por debajo de la dermis, por debajo de la piel. También tenemos término otitis, que es itis es inflamación y ot es referente al oído. Entonces inflamación del oído es otitis. También tenemos a la neuralgia. Algia significa dolor y neur es de un nervio. Entonces, neuralgia es dolor en un nervio. Esos son algunos ejemplos de cómo se puede conocer el significado de algunos términos utilizados en el área de la salud. Ahora, también existen otros términos de orientación anatómica, por ejemplo, superior, que también puede ser conocido como cefálico o craneal. Esto hace referencia a que nos vamos a orientar hacia la cabeza o la parte superior de una estructura que está situada en la parte superior del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es superior al hígado. Ahí podemos observar el hígado, que es el órgano café que está ahí. A ver si lo podemos señalar aquí. Este es el órgano del hígado. El corazón es superior al hígado. Acá tenemos el corazón, que es superior o está en la parte, está hacia arriba, está orientado hacia arriba ¿de quién? Del hígado. El corazón es superior al hígado. Luego tenemos el término inferior, que se refiere a que es en dirección contraria a la cabeza o que está situado en la parte inferior del cuerpo o inferior de una estructura. Por ejemplo, o caudal también se le llama, ¿no? Dice el estómago es inferior a los pulmones. Aquí tenemos este órgano que estamos señalando, que es el estómago, y este es inferior, quiere decir que está hacia abajo de una estructura. ¿Qué estructura? De los pulmones. Aquí tenemos a los pulmones, aquí con azul, y hacia abajo o es inferior a los pulmones. Luego tenemos anterior o ventral también. Dice el esternón es anterior al corazón, es decir, está por enfrente o es la parte más cercana al corazón. Luego tenemos el término posterior o dorsal, donde dice que el esófago es posterior a la tráquea. ¿Qué quiere decir que sea posterior? Se refiere a la cara dorsal o la parte de atrás, o posterior, es decir, por la parte de atrás. El esófago es posterior o está por la parte de atrás. Aquí vienen unas líneas verdes donde va el esófago, que es la columna por donde pasan los alimentos. Es posterior a la tráquea. La tráquea está por la parte de enfrente y es por donde pasa el aire que nosotros respiramos. El esófago es posterior, es decir, está por atrás a la tráquea. Tenemos también el término proximal. Proximal es lo más cercano a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura. No, es lo más cercano a la unión de una extremidad. Por ejemplo, dice aquí, el húmero es proximal al radio. El húmero, que es este hueso de aquí, que va desde el hombro hasta el codo, es proximal al radio. Entonces, es lo más cercano al radio. Aquí tenemos el radio, que es el que sigue, el húmero. Tenemos también el término distal. Se refiere a lo más cercano a la unión de una extremidad. Por ejemplo, dice, las falanges son distales al carpo. Las falanges son los huesos de los dedos, es decir, tenemos falanges proximales, falanges mediales o falanges medias y falanges distales, que son las falanges en la parte externa de los dedos, la más alejada. Distal es lo más alejado, pero aquí el ejemplo que tenemos dice que las falanges son distales al carpo. Por ejemplo, estos huesos de aquí son los huesos carpianos, los huesos del carpo, que es la parte de la muñeca. Y dice que las falanges son distales al carpo. Las falanges, estas que están aquí, son distales o es la parte más alejada al carpo. ¿Okay? Tenemos el carpo, que son los huesos que están en la muñeca, y las falanges o los dedos son distales al carpo. Luego tenemos el término de medial o interno, que medial se refiere a lo más cercano a la línea media del cuerpo o a una estructura. Por ejemplo, aquí dice medial o interno, ¿no? Dice el cúbito está en el lado medial del antebrazo. ¿Cuál es el lado medial del antebrazo? Es decir, es lo más cercano al tronco, por ejemplo, ¿no? El cúbito está en el lado medial del antebrazo, es decir, está más cercano a la línea media
del cuerpo. Si nosotros vemos en el caso del antebrazo tenemos cúbito y radio. El radio es la parte que está más alejada o es la parte que está por fuera y el cúbito es el hueso que está por dentro. Luego tenemos lateral o externo. Los pulmones, dice, son laterales al corazón. Está el corazón en la parte media y los pulmones pues están laterales al corazón, en los lados del corazón. Luego tenemos el término superficial. Dice que los músculos de la pared torácica son superficiales a los órganos del interior de la cavidad torácica. ¿Cuál es la cavidad torácica? Lo que está dentro de las costillas, en la parte del tórax, ¿no? En la parte del tórax, del pecho. Dentro de las costillas están los órganos de la cavidad torácica, que son los pulmones y el corazón. Entonces tenemos ahí adentro los pulmones y el corazón, y luego encima de los pulmones y el corazón tenemos a las costillas y el esternón. Sobre esas costillas, sobre las costillas y sobre el esternón tenemos a los músculos de la pared torácica, y dice que estos son superficiales a los órganos del interior de la cavidad torácica. Entonces teníamos los órganos, luego tenemos las costillas y el esternón, y luego encima tenemos los músculos, ¿no? Después tenemos el término profundo, donde dice que es perteneciente a o que forma la pared externa de una cavidad orgánica. Y dice el ejemplo ahí, las costillas son profundas en relación a la piel del tórax. Entonces tenemos ahí las costillas y el esternón, y encima de ellas están los músculos que veíamos ahorita de la cavidad torácica o los músculos del tórax, y luego tenemos la piel del tórax. Entonces las costillas son profundas, están mucho más adentro en relación a la piel del tórax. Luego tenemos el término visceral o interno, que es perteneciente al revestimiento de un órgano o de las vísceras en el interior de una cavidad ventral del organismo. Por ejemplo, dice la pleura visceral. ¿Cuál es la pleura visceral? Aquí en esta imagen tenemos que aquí dice pleura visceral, que es la que está cubriendo a los pulmones. La pleura visceral forma la capa más interna de los sacos pleurales que recubren la superficie externa de los pulmones. La pleura visceral, que es la capa que recubre, digámoslo de otra forma, es el límite hasta donde llegan los pulmones. Forma la capa más interna de los sacos pleurales. Los sacos pleurales son varias capas que tienen, es como si los pulmones estuvieran dentro de una bolsa y luego eso estuviera dentro de una caja. Más interno de los sacos pleurales, que recubre la superficie externa de los pulmones. ¿Cuál es la externa de los pulmones? Esta parte de acá, la superficie externa, es la capa más interna, la pleura visceral. Luego tenemos el término parietal, que dice que la pleura parietal, ¿a qué se refiere el término parietal? Es perteneciente a o que forma la pared externa de una cavidad orgánica. Es una cavidad orgánica, es la cavidad torácica, y en este caso son los sacos pleurales, los límites de los pulmones, o que recubre a los pulmones. La pleura parietal forma la capa más externa, y es esta que está aquí. Aquí tenemos ampliada esa parte, y la pleura visceral es la que está pegada a los pulmones. Luego está un pequeño espacio pleural se llama, y está la pleura parietal. Y esa pleura parietal es como una pequeña telita que está pegada a los pulmones, que los está conteniendo ahí a los pulmones, ¿no? Que los está cubriendo, que los está protegiendo. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Tienes dudas, preguntas, comentarios? Tenemos a tu disposición el correo cienciaeducacion20@gmail.com, o puedes dejar comentarios aquí en este video. Búscanos también en nuestra página de Facebook, CIE Ciencia Educación, o @cienciaeducacion20. No olvides de suscribirte, compartir este video y activar la campanita de notificación. Gracias, Carlos, por la edición. Nos vemos en la próxima.